El Centro Cristiano Reflexiones presenta su programa Mujeres Esforzadas y Valientes. Acompáñenos los próximos 60 minutos, donde trataremos temas de interés general, con reflexiones de la palabra, experiencias personales y testimonios. Comente y participe con nosotros. Dios les bendiga a todos los que se conectan a través de nuestras páginas de Ser Cristiano Reflexiones y Ser Cristiano Reflexiones Nacional. Les damos la bienvenida este sábado. Con la ayuda de nuestro Dios estamos aquí, como decía nuestra hermana, ¿verdad? Que sí somos esforzadas y amén, aleluya, porque nos esforzamos en llegar, en estar aquí, en prepararnos, amén, con estos temas que son muy interesantes, son muy extensos, pero con la ayuda de nuestro Dios, pues estamos aquí una vez más con ustedes y esperemos que se conecten, que comenten, que compartan, para que más personas puedan pues saber un poco más de la palabra, más que nada, porque estamos aquí dando testimonio de que Dios es bueno, misericordioso con cada uno de nosotros. Y el tema de hoy es perdón y reconciliación. Vamos a estar hablando acerca del perdón y de la reconciliación, aleluya. Y el texto base lo encontramos en Génesis 33, amén. Es del 1 al 20 que podemos encontrar ahí la reconciliación entre Jacob y Esaú. En este día vamos a estar hablando, tratando el tema del perdón y de la reconciliación. Vamos a hablar de la diferencia que hay entre el perdón y la reconciliación, del mal que causan las personas el no saber perdonar, de los beneficios que nos deja perdonar, amén, y también de los pasos que debemos seguir para lograr el perdón. Por ejemplo, de esto que hoy nos habla la Escritura en Génesis 33, sobre la reconciliación entre Jacob y Esaú, nos deja también una historia que es verídica, una historia en la cual podemos encontrar el perdón y la reconciliación. Si usted no sabe o cree que el perdonar y el reconciliarse es lo mismo, pues va un poco de la mano, pero significan cosas distintas. El perdón, por ejemplo, es una persona a la que puede perdonar, y la reconciliación es entre dos o más personas. ¿Por qué? Porque puedo perdonar, pero no reconciliarme. ¿Por qué? Porque pues tal vez ya no está la persona con vida o está muy lejos como para pedirle un perdón sincero. Pero cuando existe una reconciliación es cuando, por ejemplo, entre Jacob y Esaú, que se tomaron de la mano, Esaú abrazó a Jacob a pesar de que Jacob había hecho un acto pues malo delante de los ojos de todos, podemos ver, pero delante de los ojos de Dios, Dios amaba a Jacob, a pesar de sus errores, a pesar de lo que había hecho, a pesar de que había mentido. Gloria a Dios, podemos ver cómo el Señor amaba a Jacob. Y para unos podemos decir, pero ¿por qué amaba a Jacob Dios y a Esaú lo aborrecía? Amén, ¿por qué? Porque Esaú vendió su progenitura solamente por un plato de lentejas. Entonces, conforme a lo que estábamos viendo el día de hoy del perdón y la reconciliación, el perdón es un concepto que implica la liberación de un sentimiento de resentimiento, enojo o culpa hacia alguien que ha cometido un error o una ofensa. El perdón no significa olvidar lo sucedido ni justificar la acción incorrecta, sino más bien soltar la carga emocional negativa y asociada con esa ofensa. Amén. El beneficio del perdón, el perdón te lleva a una sensación de paz y tranquilidad emocional. El perdón puede ayudar a mejorar las relaciones con los demás, ya sea reconciliarse o estableciendo límites saludables. El perdón puede ser un proceso de crecimiento personal que nos ayuda a desarrollar empatía, comprensión, amén, y resiliencia. La reconciliación
es el proceso de restaurar una relación dañada o rota entre dos o más partes, desde que ha habido un conflicto, una ofensa o un daño. La reconciliación implica reconocer el daño causado y asumir la responsabilidad por las acciones, mostrar arrepentimiento, disposición a cambiar, perdonar a la otra parte del daño causado, trabajar juntos para construir y restablecer una nueva relación. Los beneficios de la reconciliación es paz, armonía, crecimiento personal y fortalecimiento de las relaciones. En este caso de Jacob y Esaú, también hay algo que podemos ver o que podemos destacar, que Jacob tenía que mandó más que nada, mandó ganado, mandó ofrendas para su hermano. ¿Para qué? Porque pues pensaba que su hermano pues aún estaba enojado porque él había jurado matar a Jacob. Entonces Jacob, como se iba a encontrar con su hermano, pues le mandó primero pues vaca, le mandó todo lo que él tenía, un poco de lo que él tenía. ¿Para qué? Para apaciguar a su hermano, para calmarlo, por si aún estaba enojado, por si aún lo quería matar, amén. Y cuando vio que venía con 400 hombres, dice la escritura que se postró 7 veces delante de él. Pero pues lo que más me llamó la atención es de que cuando él vio a su hermano, Esaú lo abrazó, amén, le lloró, lo abrazó, y aún así él quería irse con él, pero le dijo, no, adelántate tú. ¿Por qué? Porque pues mi familia le puso el pretexto de que tenía hijos pequeños, de que iban a caminar más despacio. Está conectada nuestra hermana Juana Morales y nuestra hermana Lupita González. Dios bendiga a nuestra hermana Lupita que no pudo estar aquí, pero también sabemos que se esfuerza, amén, aleluya. Gloria a Dios por nuestra hermana Lupita y por nuestra hermana Juana Morales, que también nos está visitando el día de hoy. Entonces podemos entender que para algunos el perdón y la reconciliación puede ser algo distinto, ¿ves? Podemos perdonar pero no reconciliarnos. ¿Por qué? Porque pues si perdono, pues ya me quito de esas cargas que tengo encima. Si perdono, pues hago mi carga más ligera, porque pues ya no estoy viviendo con rencor, con resentimiento, con daños mentales, amén. Y así la historia de estos dos hermanos, que a pesar de que Jacob vio que Esaú no lo mató, no le hizo nada, como quiera, él no se confió y le dijo que se adelantara y que él lo iba a alcanzar, pero pues fue mentira, no lo alcanzó. Entonces podemos ver ahí cómo es que ambos se perdonaron, pero pues no olvidaron lo que había sucedido. Al menos Jacob no olvidó lo que había hecho. Entonces vamos a estar hablando de esto y más, amén, en el siguiente, ahora sí que en los siguientes minutos. Voy a darle el micrófono a nuestra hermana para que ella también nos comparta acerca de este tema que sí es muy extenso. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Pues qué bonito tema hoy, ¿verdad? De el perdón y la reconciliación. Es hermoso cuando uno puede perdonar porque se reconcilia uno con Dios, porque uno encuentra paz interior y ya no trae esa carga moral tan fuerte de andar pensando en esas personas que te dañaron o que tú también colaboraste en dañarlos y que se hizo un rencor y malentendido que no fue aclarado en su momento y fue creciendo y creciendo y creciendo y va creciendo como una bola de nieve, ¿verdad? Enredándose y no lo aclaramos y llega el momento en que nadie se habla y todo el mundo se odia, pero nadie se dispone a perdonar ni a aclarar la situación ni a buscar una reconciliación, lo que deberíamos de hacer todos, pero como todos también a veces tenemos nuestro grado de soberbia, nadie quiere dar a doblar su bracito, ¿verdad? Su manita para poder decir, no, pues sabes que yo la regué, yo esto, aquello, y perdóname, vamos a estar en paz, somos hermanos, somos familia. Y como tú dices, es cierto, lo que Jacob con Esaú, él dijo, no, yo mejor me voy por otro lado. ¿Qué tal si al rato Esaú se vuelve a enojar y se vuelve a acordar y empieza otra vez el pleito? Cosa que no debería de ser, porque estamos diciendo que el perdón debe ser genuino, debe de ser del corazón.
No debemos, sí, tal vez acordar el mal momento, malos momentos que pasamos, pero no con rencor, ni con dolor, ni con molestia, ni provocando problemas de enojo, porque sabemos que eso a Dios no le agrada. Y si nosotros estamos en el camino, pues Dios es el que se encarga de ayudarnos a reconciliarnos y a perdonar. ¿Por qué? Porque recordemos que una vez nuestro Padre fue a la cruz y Él se llevó todas nuestras cargas y solamente en Él podemos tener libertad. Amén, aleluya. Está conectado nuestro hermano Jorge Singar. Dios le bendiga, hermano, gracias. Un saludo. Un comentario. Nuestra hermana Juanita Morales. Nuestra hermana Juanita Morales le manda bendiciones a nuestro pastor. Bendiciones, hermanas, de parte de la hermana. Perdón. Bendiciones a nosotros, nos manda nuestra hermana Juanita. Muchas gracias, hermana. Y muchas bendiciones para nuestro amado pastor también. Amén, aleluya, de parte de la hermana Juanita y el hermano. Del sector, dice Juanita, del sector 4. Del sector 4, gloria a Dios, perdón, mal, porque no le entendía bien. Entonces, pues sí, ¿verdad? Y vamos guardando ese rencor, ese sufrimiento, ese dolor, y recordamos y recordamos. Vemos el caso también, ¿verdad? Bien mencionado de la Biblia, del que siempre hablamos, de Absalón, Amón, Tamar y Aitofel, ¿verdad? Que fue el que aconsejó. Pues que Absalón tenía mucho rencor contra su hermano Amón, porque había violado a su hermana Tamar. Le dio la queja a su papá, a David, y sintió que David no ponía nada en orden. Pero también entendamos que David lo mandó a quitar de ese lugar, lo mandó hacia otro lugar donde ya no estuviera cerca de Absalón y de su hermana, ¿verdad? Tratando de poner un poco de remedio. Pero Absalón no olvidaba, tenía mucho rencor, mucho resentimiento. Pero también tenemos que entender que también nosotros a veces traemos esas raíces. Nosotros traemos esas cosas y en lo único que podemos liberarnos es en Cristo, porque Absalón pudo haber sido diferente, porque su papá le hablaba del amor de Dios, él vio cómo él rescató el arca de la alianza y todo lo que hizo por el pueblo de Israel, por amor a Dios. Entonces él era un ejemplo, su padre. A lo mejor no actuó en ese momento como él hubiera querido, pero Absalón de ahí se agarró para actuar mal y hacer mal las cosas y no perdonar a su hermano Amón hasta que lo anduvo cazando y pasaron 2 años y ¿qué hizo? Lo mandó a matar a su hermano, ¿verdad? Cosa que no debería de haber sido. ¿Pero por qué? Porque no tuvo la capacidad de perdonar. Y luego que Aitofel también tuvo un conflicto con David por su hijo y su nuera, pues se fue a aconsejar a Absalón y en lugar de darle un buen consejo a Absalón, lo hacía que se envaneciera y se engrandeciera más. Y entonces Absalón pues, se ponía más orgulloso y se sentía que realmente él podía quitar a Absalón. Pero recordemos que no podemos estar en contra de un ungido de Dios. Cuando Dios ha puesto a alguien, tenemos que respetar, aunque a veces no nos parezca algunas situaciones que Él haga, ¿verdad? Entonces, el perdón y la reconciliación es algo bien importante en nuestras vidas, porque eso libera nuestro corazón, ¿verdad? Libera nuestra mente, nos hace diferentes, vivimos más tranquilitos, no estamos en un ciclar. Recordemos que en el mundo espiritual hay demonios y hay ángeles y hay muchas cosas que se mueven que nosotros no vemos. Entonces, si yo no perdono aquella parte y aquella parte no me perdona así, estamos los dos como jalándonos y haciéndonos. Ni él puede progresar, ni yo tampoco espiritualmente. ¿Por qué? Porque los dos tenemos ese coraje y ese resentimiento que no nos permite ser libres, ¿verdad? Como Dios nos vino a dar la libertad. Entonces, en este capítulo se habla, ¿perdón? Un comentario del hermano. El hermano Benjamín, bendiciones hermanas, muchas gracias hermano, Dios le bendiga. En este capítulo se habla de la reconciliación entre Jacob y su hermano Esaú, después de 20 años separados, teniendo
Temiendo por su familia, se organiza humildemente ante el encuentro con Esaú y le envía regalos para apaciguarlo. Al verse Esaú en lugar de su amenaza de muerte, corre a abrazar a Jacob, aceptando su perdón y reconciliación. Jacob se establece entonces en la tierra de Canaán, llegando a Siquén, que después de ahí pasa una historia de terror, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Esa es otra historia. Esa es otra historia, ¿verdad? Entonces Jacob muestra humildad, organiza su familia para dar honor a Esaú, y Jacob se inclina repetidamente ante Esaú y le ofrece un gran regalo. A diferencia de lo que Jacob temía, Esaú corre a su encuentro y lo abraza, y así es una indicación de perdón y reconciliación entre los hermanos, ¿verdad? Y es que como Esaú tenía fama de ser guerrero y cazador, y Jacob, pues no, él era de casa. Recordemos que él era protegido en la casita de la mamá, ¿verdad? Y como él, pues hasta la mamá le ayudó para ganarle a Esaú la progenitura. Venía de trabajar 20 años, ¿verdad? Y luego se encontró con el tremendo de Labán, ¿verdad? El tío Labán, que lo hizo trabajar bastante. Pero bueno, eso es un reflejo también de que Jacob, vemos en Jacob que él no era un hombre rencoroso, no era un hombre que tenía malos sentimientos. A veces las cosas se manejan para bien. Yo recuerdo una vez que también me porté mal haciendo mi servicio social, ¿verdad? Cuando estaba en la clínica. Y pues de castigo me mandaron a un hospital, a un área hospitalaria, para que me pusiera a trabajar, que iba en unas campañas de salpingo y cosas así. Y pues en su momento llegué y pues me tuve que poner a trabajar, y ahí trabajé y todo, y gracias a Dios por ese castigo que me mandaron a ese lugar. Posteriormente, cuando yo entré a trabajar, ya no batallé tanto, porque yo ya tenía más habilidad para canalizar pacientes, para distribuirlos, para saber a dónde iban. Y entonces, todas las cosas que pasan en la vida a veces se ven que son muy malas, pero no todo, porque Dios siempre tiene el control, y todas las cosas que pasan son para nuestro bien, ¿verdad? Entonces vemos ahí que Esaú pues fue un mal de Jacob, pero Dios conocía el corazón de Esaú y Jacob, ¿verdad? Y sabía que Jacob no era un hombre con rencores, porque si no, ¿qué le hubiera hecho a Labán? Pues ahora tú me dijiste que 7 años, y ahora a ver cómo le hacemos. Nos ponemos aquí, nos peleamos y hacemos, ¿verdad? Mas, sin embargo, él todavía se volvió a quedar 7 años más para poder casarse con Raquel, ¿verdad? Entonces Esaú le propone a Jacob irse juntos, pero Jacob prefiere permanecer con la familia y rebaños. Después Jacob continúa su camino y llega a Sucot y finalmente a Siquén, asentándose en la tierra de Canaán. Esta es una historia emotiva de amor, perdón y reconciliación, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo ellos, los hermanos, se reconcilian y se llegan a perdonar. Y en el caso de Absalón y su hermano, pues no hubo ese arrepentimiento genuino, y desafortunadamente también Absalón posteriormente murió de una forma muy, muy fea, ¿verdad? Pero también estaba en contra del ungido de Dios. Espiritualmente, perdonar ofrece beneficios como la liberación del rencor y la amargura. Y al entrar a una conexión profunda con Dios y divinidad, Él da la sanación de heridas emocionales y espirituales. El perdón promueve la paz interior, fortalece la relación con uno mismo y con los demás, y permite que nuestra comunicación espiritual con Dios se vuelva más afectiva, confiable y con amor, porque guardar resentimiento obstaculiza una buena relación con Dios. Vemos en el Salmo 51:10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos ser diferentes, queremos tener amor,
tenemos que aprender a amar, a perdonar y a estar en paz con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con nuestro Dios poderoso, que es el único que nos puede sanar y nos puede ayudar a tener esa liberación de rencor, porque es muy feo, hermano, tener rencor. Yo también he dañado y también me han dañado y también me he llenado de rencor. Y cuando tú tienes que perdonar hasta en esa persona que tú piensas en este momento, la tienes que perdonar. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno está que no perdonas, cuando hablas de esa persona, hasta sientes que el estómago se te hace bola y te pones todo enojado y todo colorado y todo. ¿Por qué? Porque recuerdas, y eso no es bueno para nuestra salud mental, ¿verdad? Liberados del rencor, libera los deseos de venganza, cerrar capítulos dolorosos y no gastar nuestra energía en situaciones que en nada nos ayudan, sino que nos agotan. Tener paz mental y del corazón, que ya la amargura no nos consuma, alcanzando una sensación profunda de paz y bienestar. Reconciliación implica recuperar un estado positivo traumáticamente quebrantado. La reconciliación puede ser entre personas o entre grupos de un proceso de superación de rupturas, distanciamientos, agravios, heridas, ¿verdad? En el ministerio también puede haber ese tipo de agravios, de resentimientos, y podemos estar mal, pero tenemos que tener una reconciliación con Dios. Reconciliación con Dios significa que a través de Jesucristo Dios ha restaurado nuestra relación con Él y nos ha encargado de salvación a otras personas, activando como embajadores de Cristo. Ya que nosotros conocemos la palabra y el poder que radica, ¿verdad?, en su palabra, sabemos que tenemos que perdonar y que tenemos que difundir la palabra de Dios para todo aquel que está triste y acongojado y que tiene esa falta de perdón, que Dios lo pueda alcanzar y que nosotros podamos compartir y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Entonces, ¿por qué es la importancia de tener una reconciliación con nuestro Dios poderoso, verdad? Y cómo compartir su palabra. Y asimismo vemos en muchos pasajes de la Biblia que nos habla acerca del perdón. Vemos en Mateo 6, 14, 15, donde Jesús enseña la conexión entre perdonar a otros y recibir el perdón de Dios. Porque si ustedes perdonan a los demás, cuando pecan contra ustedes, también los perdonará y a ustedes su Padre Celestial. Pues sí, cuando nosotros pecamos contra alguien, pues, ¿verdad?, queremos el perdón. Pero si alguien peca con nosotros, también tenemos que aprender a perdonar y a disculpar los errores. ¿Por qué? Porque si queremos tener una comunión con Dios, una reconciliación con Dios, tenemos que dar fe y testimonio de lo que Dios está actuando y haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Amén, aleluya. Y así tengo otros pasajes más. Le voy a dar el micrófono a mi hermanita por si quiere compartir algo más. Así es, el tema es muy extenso, muy hermoso y sobre todo que nos edifica a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando acerca de este tema, a nosotros también Dios nos está poniendo en el corazón si tenemos alguna rencilla, algún rencor, algún odio todavía, o no hemos alcanzado a perdonar a esa persona que nos ofendió, que nos lastimó. Pues es tiempo. ¿Por qué? Porque pues la venida del Señor se acerca y todos los días que nos da son nuevas sus misericordias. Pero hay gente que pues le puede dar un paro en la noche, puede ahogarse hasta con su propia saliva y verdaderamente irse prácticamente al infierno. ¿Por qué?
porque su corazón estaba lleno de odio, de rencor, no pudo perdonar al que lo ofendió. Dice la Escritura cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7? Pero Jesús les dijo, no digo 7, sino hasta veces 7, ¿cómo dices? 70 veces 7. En Mateo 18, 21 a 35. Amén. Pedro le pregunta. Así es. Entonces, ¿cómo es que uno dice, no, pero pues, ¿cómo van a ser hasta 70 veces 7? Que al día, al año, sí, al día. Pero verdaderamente a veces con un solo perdón podemos cambiar nuestra vida, pero a veces no lo queremos hacer porque decimos, es que él no merece el perdón mío o no merece mi perdón. Pero cuando nos acercamos a Dios y leemos la Escritura y vemos cómo estamos de mal o qué tan grado de pecador soy yo, y digo, gracias Señor, porque a pesar de que hice este mal, hice este daño, cometí este error, tú me perdonaste, me recibiste en tu casa con los brazos abiertos. Soy tu hijo y ahora somos llamados hijos de Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado por su gracia, por su misericordia, porque Él murió en esa cruz del Calvario. Tenemos el perdón de pecados. Por eso es que no necesitamos matar ningún animal para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, sino simplemente doblar rodillas y tener un corazón contrito y humillado delante del Señor, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces tenemos esa reconciliación tan hermosa con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque gracias a esa muerte y esa resurrección tenemos esa entrada libre delante de su trono de gracia. Podemos pedirle perdón por nuestros pecados, porque verdaderamente, aún siendo hijos de Dios, cometemos pecados, cometemos errores, y Dios siempre está presto para perdonarnos y escucharnos. Entonces, también vamos a hablar del mal que causan las personas el no saber perdonar. ¿Sabe cuántas personas dicen, no, yo no voy a perdonar a mi papá, yo no voy a perdonar a mi mamá? Conocí a un jovencito que decía, yo perdono al que me lastimó, perdono al que me tiene aquí tirado en cama, pero el que no perdono es a mi papá porque fue un borracho, porque mi papá fue un desobligado. Y yo le decía un tiempo, oye, ¿por qué perdonaste al que te hirió, al que te lastimó, al que te dejó así en cama, y a tu papá no lo puedes perdonar? Pues si es tu padre, la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre. No porque no hay una cláusula que diga, si se lo merece, perdónalo, si te educó, perdónalo, si te mantuvo, perdónalo. No, la Biblia solamente dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo es que podemos honrar a un padre y una madre? Pues primero, perdonándolo, si es que te ofendió, te lastimó, te hirió. Pues es bueno perdonar. ¿Por qué? Porque te liberas de esa carga pesada que traes cargando como si fuera una maleta que no la puedes dejar. ¿Por qué? Porque cada vez que lo recuerdas te hiere, te lastima. Entonces hay muchas personas que no saben perdonar. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese daño que uno mismo se ocasiona? El no saber perdonar puede tener consecuencias negativas en nuestra vida emocional, mental y espiritual. ¿Cómo podemos venir nosotros delante de nuestro Padre Celestial y decirle, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden? Entonces ahí nos hacemos mentirosos. ¿Por qué? Porque solamente queremos el perdón de Dios, pero nosotros no queremos perdonar al que nos ofende. Y entonces podemos ver que desde ahí ya estamos mintiéndole al Padre, porque sí queremos la bendición y el beneficio que Dios nos da, pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos perdonar, nosotros no queremos soltar esa carga que traemos, y al no soltarla, pues vivimos enfrascados, amén, en esa negatividad, en ese sentimiento, en ese resentimiento. El no perdonar lleva un sentimiento de resentimiento, amargura hacia la persona que nos ha lastimado. El no perdonar causa ansiedad, estrés, y que la mente sigue enfocada en la ofensa y en la ira. ¿Por qué? Porque nada más nos acordamos y nos vuelve a dar coraje, nos volvemos a ofender. Amén. El no perdonar puede llevar a la depresión y la tristeza, ya que la carga negativa puede ser abrumadora. El no perdonar puede afectar nuestra salud física, ya que el estrés y la ansiedad pueden tener consecuencias negativas en nuestro cuerpo. Entonces son muchas cosas que
lejos de ayudarte, te lastiman a ti mismo, lejos de decir, pues no lo perdono y listo, y ya. ¿Sabe? La otra persona tal vez no sepa que tú lo estás odiando, la otra persona tal vez no sepa que tú no lo estás perdonando, o ella ya te perdonó cuando tú le ofendiste, pero tú no puedes perdonar por tu ego, por tu rencor, por el resentimiento que tú traes cargando, amén. Pero la otra persona ya se liberó de esa carga y ya vive feliz, ya vive contenta, mientras tú te estás amargando todos los días. ¿Por qué? Porque no puedes perdonar, porque no puedes tener una reconciliación ni contigo mismo. ¿Por qué? Porque pues hasta te estás haciendo daño tú. Es cuando se crean las raíces de amargura, es cuando te dan punzadas en el corazón. ¿Por qué? Porque tienes esa amargura, ese odio, ese rencor hacia alguien más, porque no puedes perdonar. Verdaderamente nos han hecho daño, nos han dañado mentalmente tal vez, o físicamente, a las personas que han sido violadas. Dicen, yo no puedo perdonar al que me violó, al que me lastimó, al que me hirió. ¿Y sabe qué? Sí se puede con la ayuda de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos ayuda a quitar toda esa carga que traemos pesada. ¿Y sabe qué? ¿Por qué se lo digo? ¿Por qué? Por experiencia. ¿Por qué? Porque no nada más a mí han dañado, no nada más a muchas personas, a muchas jóvenes. ¿Sabe? En mi caso, voy a ser un poco abiertamente así. En mi caso sufrí algo que en mi infancia me sucedió con un tío. Y pues yo no lo quería hablar, yo nunca lo quería decir, siempre me callé. Y el día que lo hablé, pues se liberó algo dentro de mí. ¿Por qué? Porque pues yo dije, no, pues ya lo dije, ya lo hablé, esa persona ya no existe, esa persona ya se murió y no tengo por qué guardarle resentimiento. Y aún así, cuando ese tío todavía vivía, cayó en cama, yo lo fui a ver y en ese tiempo apenas empezaba a buscar de Dios. Y créame que a pesar de ese coraje, de ese odio que yo sentía por él, fui, lo busqué, llegué al hospital, hablé con él y le dije, tío, ¿sabe qué? Lo perdono. Yo aún siendo apenas pequeña en el Evangelio, que no sabía qué es el perdón o qué importante es el perdón para el ser humano, le dije, tío, lo perdono. ¿Por qué? Porque pues tal vez usted no sabía lo que hacía, o sí lo sabía y no sabía qué consecuencias podían traer sus actos. Entonces yo dije, tío, lo perdono y lo perdono. Y aún él medio me conocía, medio no me conocía, porque pues ya estaba muy grave. Pero aún así mi corazón se sanó. ¿Sabe por qué? Porque pues ya no tenía ese odio, ese resentimiento. Y ¿sabe? Dios nos puede ayudar a librarnos de todo ese sentimiento negativo que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios bueno, un Dios que sana, un Dios que restaura. Y si tú igual has sido lastimada, tal vez por tu esposo, tal vez por tu padre, tal vez has sido engañada, porque eso de que te hayan puesto el cuerno todo el tiempo en redes sociales se ve, no nada más a una persona, no nada más le pasa a alguien más. ¿Y qué pasa si tú no puedes perdonar? No puedes restaurar tu vida, no puedes tener una reconciliación, pasas a traer a los hijos, pasas a traer a la familia y no existe una reconciliación genuina, una reconciliación en la cual tú puedas perdonar de todo tu corazón. Verdaderamente solamente generas odio, generas rencor, generas cosas negativas en tu corazón y no puedes buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice que si tú tienes algo en contra de tu hermano, ve, reconcíliate y después ven a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si usted va ante Dios con todo ese odio, ese rencor, usted no puede sincerarse con Dios. ¿Por qué? Porque usted, aunque sea en el Padre Nuestro, dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces ni eso podemos decir cuando estamos delante del Padre. ¿Por qué? Porque somos mentirosos. ¿Por qué? Porque no perdonamos, no hemos perdonado, no hemos sentido ese perdón genuino, ese sentimiento de quitar lo que esté estorbando de tu vida. Entonces, de esto vamos a seguir hablando en este tema, amén. Y también de lo que tenemos que hacer para buscar ese perdón. Dios es un Dios de perdón y de reconciliación. Tenemos un Dios de amor, de misericordia, que nos perdona y restaura
una relación con Él. El perdón no es fácil siempre, pero es posible con la ayuda de Dios y la disposición. Si usted tiene esa disponibilidad de perdonar, de tener esa comunión con Dios, Dios puede ayudarte. La reconciliación requiere esfuerzo y compromiso de ambas partes, amén, para restaurar una relación, ya sea con tus hijos, ya sea con tu esposo, con tu pareja, amén. Podemos ver que el perdón y la reconciliación, puedes perdonar pero no reconciliarte. Muchos dicen perdono pero no olvido, perdono pero no olvido, pero eso pues no debe de ser. Se supone que el perdón así es de corazón. El detalle en eso que yo opino, yo en mi opinión digo, pues sí, perdono pero no olvido. ¿Por qué? Porque ya tengo una experiencia, ya no voy a confiar ciegamente en esa persona porque sé que esa persona pues tal vez le guste el chisme o tal vez no soy de su agrado y pues no puedo tener una facilidad de comunicarme con esa persona, pero pues nos queda una experiencia. Entonces es perdono pero olvido, pero tengo la experiencia de porque no puedo decir perdono y olvido y ya no voy a recordar qué me pasó. Obviamente que sí lo recordamos, pero pues para experiencia, no para guardar rencor ni resentimiento. Pues sí, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento en nuestra vida hemos tenido alguna situación tan difícil que nos llenamos de dolor, de tristeza, amargura y que no podemos perdonar tan fácilmente. A mí me pasó también con parte de una familia, ¿verdad? Que pues hubo alguien que no me faltó al respeto. Y en lugar de que las cosas se arreglaran, todo se tornó más difícil. Y lo que siempre pasa por lo regular, hasta cuando una persona es violadora o así, casi por lo regular siempre tienden los demás a protegerlo y no a proteger a la víctima. Y así lo viví yo, permítanme. Lupita González dice, bendiciones hermanitas, les mando un fuerte abrazo. No puedo estar con ustedes, pero a la distancia estoy con ustedes. Aleluya, aleluya, hermana, gracias. Entonces, tenemos situaciones así que nos llenamos de tanto rencor, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, porque en este caso yo era la víctima y yo veía que todos apapachaban al victimario, ¿verdad? Que todos le hablaban como si nada, si había alguna fiesta, alguna reunión, ahí lo traían y lo llevaban, y a mí todo el mundo me renegó, me hizo a un lado y me hicieron muchas cosas muy feas. Entonces cuando yo vivía esos momentos, hermanos, créanme que yo estaba con mi corazón lleno de rencor, de resentimiento, de mucho dolor, de tristeza. Y yo decía, Dios mío, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo voy a ver tu mano? ¿Cuándo voy a ver que tú vas a hacer justicia, Padre? Porque yo veo que esta persona se burlan de mí, se están burlando de mí, de mi dolor, de mi tristeza. Y me acuerdo yo que mi abuelita me decía, hija, no te pongas así, no, eso no es bueno para ti. Y sí es cierto, no era bueno para mí, porque yo estaba llena de rencor, de resentimiento, y ¿saben qué? Yo no lograba perdonar, no lograba entender por qué de esa situación. Pero bueno, pues pasó. Y digo yo, después yo entendí, dije, mira, esas personas andan allá, jijiji, jajaja, y bien a gusto, pasándose en fiestas, como que ellos no han cometido ni un delito, como que no han hecho nada, que todo está bien, que todo está transparente, que él es una buena persona, cuando sabe que esa persona no es nada derecha y que no está actuando como debiera de ser. Pero le doy gracias a Dios porque yo llegué a los pies de Cristo. Amén. Que yo ya conocía de la palabra, pero no tenía esa conversión, ni tenía esto que ahora tengo. Y que le doy gracias a Dios, que no era fácil perdonar. Porque podía más mi carne
el Espíritu, ¿verdad? Y entonces, cuando uno empieza a conocer y a conocer más de la palabra, y aparte te empiezas tú a juntar con personas que te empiezan a hablar de otras situaciones, de Dios, y que debes de perdonar, y que mira, y que tratas de distraerte con otras cosas, te das cuenta que esas personas que tú creías que te amaban y que tú creías que podías confiar en ellas, pues no era así y no es así. Entonces tú nada más tienes que tratar con ellas, tener aceptación de la forma de ser de ellas, que a lo mejor no es la adecuada, pero tú tampoco vas a corregir vidas, porque la vida la va a corregir solamente Dios. Y si ellos actuaron o hicieron mal en contra de ti, que te hicieron llenarte de rencor, te lastimaron, ¿sabes una cosa? No te preocupes, Dios de todo tiene el control. A lo mejor tú no vas a ver porque tampoco va a ser los deseos de tu corazón, porque yo en mis deseos dijera, pues que caiga un rayo y que les terminen, ¿verdad? Y que los mate y todo, ¿verdad? Porque a veces uno así es de extremista, pero Dios no va a hacer lo que yo quiero. Dios siempre tiene un plan, ¿verdad? Y Él va a manejar las cosas como Él cree que deben de ser. Entonces me di cuenta que yo era la que estaba equivocada. Es cierto que ellos tenían parte de su error, que ellos estaban viviendo mal y que no hicieron bien en su momento, pero que yo era la única que estaba dañándome más en mi corazón por ese rencor, ese resentimiento que no lograba vencer, que yo casi quería tener hasta una pistola, creo, para dispararle a esa persona. Pero pues gracias a Dios, le doy de veras gracias a Dios, que Dios me ha ayudado a ir aceptando cada situación que ha ido pasando en mi vida y que he tenido aceptación. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar lo que Dios, ¿verdad?, mueve. Porque recordemos que aunque lo malo existe, Dios tiene el control de todo. Amén, aleluya. Recordemos los pasajes de Job, ¿verdad? Como Dios controla y tiene el control aún sobre Satanás, ¿verdad? Entonces tenemos siempre primeramente que buscar de Dios y buscar ayuda de nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Como dice en Marcos 11, 25, 26. Este pasaje nos muestra que al orar debemos perdonar si tenemos algo contra alguien, para que nuestro Padre en los cielos nos perdone nuestras ofensas. Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar para tener una mejor comunión con nuestro Padre Celestial, que nos ama, nos cuida, nos guarda y sana nuestros corazones. Pero ¿cómo va a sanar? A través del orar, de escuchar la palabra de Dios y de buscarlo y congregándonos en donde nos hablen de su palabra, de su bendita palabra, que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? En estos pasajes donde Él siempre nos va a dar una respuesta y una solución a todas nuestras necesidades. Ese es nuestro libro de la vida. ¿Tienes comentario? No. Ajá, no pensé que era verdad. Ajá, y entonces Dios siempre va a tener, ¿verdad?, la solución para nosotros, la salida. Entonces no tenemos que desesperarnos. Si tú estás pasando por una situación así difícil, perdona, pídele a Dios que te ayude a perdonar y a aceptar que esas personas son diferentes y que a lo mejor en su momento, en su momento Dios va a hacer la obra. Amén. En Lucas 15, 11, 32 habla de la parábola del hijo pródigo. Es un ejemplo clásico del perdón y la misericordia de Dios hacia quienes se arrepienten y regresan a Él, ¿verdad? Así como nosotros, que nos arrepentimos de tener ese rencor, de tener ese resentimiento, que ya no queremos odiar y nos arrepentimos genuinamente, entonces tenemos paz en nuestro corazón y Dios se goza, ¿verdad?, en ese corazón que limpio. ¿Por qué? Porque está haciendo la obra sobre nuestras vidas. En Efesios 4:32, Pablo nos anima a los creyentes a ser amables y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente
como Dios nos perdonó en Cristo, ¿verdad? Pues sí, como Él fue a la cruz por nosotros y dio todo por nosotros. Él llevó nuestras cargas, nuestros pesares, nuestra maldad de nuestro corazón, ¿verdad? En Colosenses 3:13 dice, se nos insta a tolerarnos unos a otros y perdonar si alguno tiene una queja contra otro, como el Señor nos perdona, ¿verdad? Los perdona. Primera de Juan 1:9, este versículo nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, imagínense si nosotros podemos, cuando tú tienes una familia, a lo mejor tu hermano se va, su primo se va, tu esposo también se va de tu vida, a lo mejor ya no quiere vivir contigo, qué sé yo, y tú te llenas de rencor. ¿Y quién es al que puedes recurrir? A Dios. Dios nunca se va, Él siempre está ahí. Por eso dice en Primera de Juan, ¿verdad? Limpiarnos de toda maldad, porque Dios es fiel y justo siempre, porque nosotros en cualquier momento de nuestras vidas, instantes, lo que sea, podemos clamar libremente a Él y sabemos que Dios nos va a escuchar, que Él no va a hacer lo que tú quieras, vuelvo a repetir, pero Dios nos escucha y va limpiando y va sanando nuestros corazones poco a poco, ¿verdad? Amén, de acuerdo a su voluntad. Amén, aleluya. Como decía nuestra hermana, está la parábola del hijo pródigo. Podemos ver cómo esa historia pues nos ayuda a entender el amor que Dios tiene para con nosotros, que aún nosotros estando en el camino de Dios nos podemos alejar por algún motivo, alguna razón, que el enemigo quiera atacar nuestra vida y nos alejamos. Y ¿sabe qué? Que a pesar de estar lejos, Dios nos ayuda cuando en verdad el enemigo nos ataca brutalmente y volvemos a la casa de Dios, aún con pena, aún sintiendo vergüenza, pero regresamos a casa de nuestro Padre y nuestro Padre nos abre sus puertas y nos vuelve a reconciliar con Él. La historia del hijo pródigo que se fue de casa y luego regresó y su padre lo perdonó y lo recibió con amor. Así nuestro Dios, cuando nosotros volvemos a su casa, cuando decidimos volver a los pies de Cristo, Él nos recibe con amor y con los brazos abiertos. Y si usted igual necesita del perdón de Dios, usted puede pedirle perdón a Dios por todo lo que ha hecho, por lo que ha sucedido, y podemos entender que el Señor es bueno y es perdonador con cada uno de nosotros. Esa es una parábola que nos hace entender el gran amor que Dios tiene para con nosotros y el reconciliarnos. Amén. También el perdón de Dios en el Salmo 103:12 dice: cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Sabe por qué? Porque Él ha alejado esas rebeliones de nosotros y podemos nosotros estar seguros de que Dios nos ha perdonado. Cuando podemos sentir su presencia, podemos entender que el Señor ha quitado todas esas rebeliones que traíamos cargando y Él sana todas nuestras dolencias. Él restaura a cada uno de nosotros por medio de su perdón. Tenemos entrada. La Biblia describe cómo Dios perdona nuestros pecados y nos restaura en una relación con Él. También podemos entender cuánto amor tiene nuestro Dios. Y si usted se acuerda de la historia de José, la reconciliación entre José y sus hermanos, en Génesis igual vemos en Génesis 45 del 1 al 15, podemos ver la historia de José. Sabemos quién fue José, fue hijo de Raquel y de Jacob. Entonces vemos que sus hermanos lo odiaban. ¿Por qué? Porque él tenía sueños en los que sus hermanos se inclinaban ante él y sus hermanos tenían coraje. ¿Por qué? Porque decían: ¿cómo nos vamos a inclinar delante de ti? ¿Cómo te vamos a servir a ti? Entonces, en esta reconciliación, José perdonó a sus hermanos por venderlo como esclavo y lo recibió con amor y compasión, demostrando el poder del perdón y la reconciliación entre las relaciones familiares. Si usted está peleado con algún familiar porque pues
tal vez le quisieron aconsejar y usted, lejos de entender ese consejo, lo tomó para mal y ahora está peleado con sus hermanos. Es tiempo de reconciliarse, ¿saben? En diciembre para muchos es un mes muy bonito. ¿Por qué? Porque se reúne la familia, porque conviven, porque pueden estar en comunión. Amén. Y es el mes donde pues les dan vacaciones y pueden visitar a la familia. Pero si estás enojado, si estás en conflicto, si no has perdonado una ofensa, ¿cómo pasas diciembre? Solo, amargado, sin nadie que te visite, sin poder visitar a nadie. Y es triste estar solo, es triste pasar una Navidad solo, es triste estar sin amigos, sin familiares. ¿Todo por qué? Tal vez por un malentendido, o porque te hicieron algo, o porque alguien dijo que de ti a últimas no era cierto, pero pues nada más lo hizo para ver qué decías. Y a veces así suceden las cosas, se malentienden o se malinterpretan y ya estamos enojados con la persona equivocada. Terminamos odiando al que nos ama, y al que nos miente lo terminamos acercando más a nosotros. Y así nosotros los seres humanos, amén, no entendemos a veces cuánto es necesario el perdón para sanar nuestros corazones y para ser libres en Cristo Jesús, poder tener esa comunión con Dios, tener esa libertad de alabar, exaltar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ya no estamos atados a un enojo, a una relación pues que ya está rota. Podemos tener esa reconciliación, así como José perdonó a sus hermanos a pesar de todo lo que le hicieron. No tenemos tiempo para hablar de ese tema, pero podemos entender cómo ese hombre, a pesar de todo lo que había sucedido, pudo perdonar a sus hermanos. Amén. Pues sí, ¿verdad? Entonces, como dice la historia de Jacob y Esaú, vemos ahí que ellos tuvieron un corazón dispuesto para perdonar, pero vemos en la otra historia de los hijos de David, Absalón y Amón, ¿verdad? Que Absalón no tuvo esa capacidad, pero por como nos dice en su palabra, en Lucas 6:45, ¿verdad? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces ellos, a pesar de haber estado distanciados tantos años, como al final tuvieron ese corazón de reconciliarse. Fue más fuerte el amor, ¿verdad?, que ellos tenían, pero en Absalón y su hermano Amón no sucedió eso. Amón estaba muy mal por lo que había hecho a Tamar, pero Absalón también tenía esa parte, ¿verdad?, que estaba lleno de rencor, de resentimiento. Pero recordemos que aquí nuestro Padre dice, el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, porque Absalón no sacó lo bueno. También pudo haber sacado lo bueno. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos dominio propio, libre albedrío, y podremos hacer cosas buenas también, porque estamos conscientes en ese momento que el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo y redarguyendo de lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Entonces, de nuestro buen corazón saquemos lo bueno, lo malo desechémoslo, ¿verdad? Como dice nuestra palabra, ¿verdad?, en Lucas 6:45. Hermanos, fue una bendición haber estado hoy en este tema tan bonito y tan extenso. Gracias por todos los que se conectaron, que Dios les bendiga, y nos vemos primeramente Dios el próximo sábado a las 7 de la noche. Me despido. Así es, ya casi estamos por terminar la transmisión, y cerramos con el tema de la próxima semana, que será costumbres que corrompen la cristiandad. El texto base será 1 Corintios 15, del 33 al 34. Hablaremos de la influencia que ejerce la sociedad sobre la iglesia con sus tradiciones y costumbres. Y también vamos a hablar de la forma como contribuyen amigos y familiares para desviar nuestra fe, de cómo las naciones paganas desviaron el corazón de Israel. Y también vamos a hablar de la actitud que como creyentes debemos tomar para evitar
el daño espiritual. De esto y más hablaremos la siguiente semana, ya que también se acerca pues tradiciones que pues no tenemos que copiarle al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra. Gloria al Señor. Así es, Dios les bendiga. Y tenemos un comentario, pero pues no lo pudimos ver. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias por conectarse y por comentar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se conecta. Gloria a Dios. Nuestro hermano Jorge Simgar dice: Dios las bendiga, hermanas. Dice Lucas 17:3: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónalo. Hebreos 13:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El perdón debe ser verdadero y de corazón para tener paz con todos y con Dios. Dios le bendiga, hermano Simgar. Muy buen comentario. Dios le bendiga. Bendiciones a usted y a su familia. Gloria a Dios. El amor no hace nada indebido. El amor no sabe guardar rencor. El amor no se irrita por nada. El amor todo lo sabe sufrir. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor.